Muchas gracias, Brenda. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y buenas tardes a todos. Es un placer y un honor para mí estar aquí. Además, después de esta presentación me siento hasta todo un artista. Gracias, Brenda, por tu alegría y tu energía. Y bueno, como lo decía Brenda, yo resido en Orizaba, en la ciudad de Orizaba. Es un estado al sureste del país de México. Esta ciudad pues es un punto, actualmente desde los últimos 10 años, un punto turístico importante para todo el país. Y estamos rodeados de un valle, vegetación por todos lados y bueno, tenemos la mejor vista de la montaña más alta de México, que es el volcán Pico de Orizaba. Bueno, pues es un lugar muy bonito, están todos invitados cuando la situación lo permita, siempre será su casa para todos. Y bueno, entrando en materia, pues vamos a invitar al Señor a estar presentes haciendo la invocación al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás todas las cosas. Oh Padre Dios, que iluminaste los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y bueno, especialmente dedicar una oración a todas las personas que ya no están con nosotros, por sus almas y por las nuestras también. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, especialmente a los más necesitados de tu misericordia. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues una vez el Señor estando presente aquí, pues me da un gusto tremendo verlos cuando iniciaba la reunión, poder al ver algunas de sus cámaras, algunas personas. Yo me siento un mimado del Señor, un consentido del Señor. La verdad es que en mi vida el Señor ha regalado muchas bondades, ha sido muy generoso conmigo, me ha dado una familia espectacular y unos amigos increíbles, ¿no? Muchos de esos amigos que hemos encontrado a través del cursillo en diferentes partes del mundo, pues hoy verlos aquí es como sentirse en casa. Yo tengo 31 años actualmente, viví mi cursillo hace casi 11 años, cuando tenía 20 años. Y bueno, antes de vivir mi cursillo, estuve 2 años participando de las ultrellas. Entonces, siempre el tema de ultrellas es mi favorito, ¿no? La verdad es que es un rollo que he podido compartir en algunos lugares, en algunos sitios, y siempre que hablo de la ultrella me emociona porque es lo que más disfruto del movimiento de cursillos, ¿no? Y lo disfruté desde antes de ser cursillista, ¿no? Comentarles que cuando me hice novio de Ari, ¿no? Formalmente novio de Ari, con permiso de sus padres, ¿no? Que aquí están presentes mis queridos suegros, Luis Reyes y Soy la Luna. Bueno, pues me invitaba a las ultrellas, ¿no? Y en ese tiempo, pues ya participaba de un movimiento de iglesia que en ese tiempo se llamaba Encuentros Juveniles. Entonces, yo no quería como mezclar mucho en ese momento todavía mi tiempo del encuentro juvenil con los cursillos. Y entonces me dediqué a ir a las ultrellas, pero quería hacer un espacio para poder vivir el cursillo, ¿no? Y yo conocía cursillos desde muy joven, desde los 12 o 13 años, que fue cuando inicié en los movimientos de iglesia, en un movimiento para niños que se llamaba Pandillas de la Amistad. Pandillas, no pandilleros, porque en México los pandilleros es un rufián, pero no éramos pandillistas, ¿no? Niños entre 10 y 15 años que conocíamos a Jesús a través de un movimiento, de un retiro, y que bueno, a través de la amistad le íbamos queriendo y conociendo. Y yo estuve en estos movimientos desde los 13 años. En casa me apoyaban para estar presentes, mi madre, después mi hermano pequeño asistía conmigo, pero bueno, después de todo este tiempo yo siempre entendí o sentí que estaba del lado contrario del bando, ¿no? O sea, siempre que escuchaba aquella lectura de Lucas, ¿no? Cuando dice que hay más alegría en el cielo por un arrepentido que por 99 justos, ¿no? Yo siempre me sentía de los justos, ¿no? O sea, siempre sentía que hacía las cosas correctas porque pues era un muchacho, iba a la iglesia, no me drogaba, no robaba, no hacía fechorías, pero cuando vivo el cursillo me doy cuenta que no bastaba, ¿no? O sea, que no basta simplemente con no hacer el mal, sino
pensar hacia mí, reflexionar qué de bien le estaba haciendo al mundo. Y entonces fue cuando me di un sopetón de frente, porque me di cuenta que tampoco estaba haciendo muchas cosas de bien, ¿no? O sea, buscaba que la gente se admirara conmigo o me reconociera o que dijera es que este muchacho habla muy bien y está en el movimiento y es muy joven y yo me llenaba de esos halagos en mi cabeza, ¿no? Pero no llenaba mi corazón, ¿no? O sea, simplemente Dios estaba en mi cabeza y hacía cosas buenas o quedaba o hacía cosas para quedar bien simplemente por eso, por el reconocimiento, ¿no? Y cuando vivo el cursillo me encuentro conmigo mismo, ¿no? Como todos en esa noche y en ese silencio de revisar la película, me doy cuenta que fuera de mi casa todo era felicidad y alegría. Fuera de mi casa mis amigos me querían, la pasaba muy bien, la gente me reconocía, me encantaba ir al movimiento, buscaba estar en momentos de oración en la iglesia, tenía amigos sacerdotes, ¿no? Y yo creía que tenía una vida plena, que tenía una vida cercana a Dios, pero cuando volteaba a ver a mi casa, adentro de mi casa, el famoso metro cuadrado, me daba cuenta que era la gente más infeliz con mi presencia, ¿no? Me daba cuenta que no había hecho feliz a mis hermanos, que llevaba una relación de la patada, decimos en México, con ellos, ¿no? Que yo prefería estar con mis amigos antes de estar con mi familia y sobre todo las preocupaciones que le ocasionaba a mi madre, ¿no? Yo desde muy pequeño, desde los 6 años, nos quedamos sin padre. Él falleció en un accidente de automóvil y mi madre se vio en el esfuerzo y la entrega completa por entregarse a sus hijos, por hacer un trabajo, por sacarnos adelante, porque en algún momento pudiéramos tener una carrera profesional y hoy se lo reconozco. Por allí está mi mamá también, que es el gran amor de mi vida también y que quiero mucho, que gracias a ella pues hemos sido hombres de bien y hombres felices, ¿no? No con bienes, no con cosas, sino de bien, y que ha sido una mujer que tras su ejemplo, pues me ha enseñado a amar a Dios, ¿no? Y bueno, después empecé a hacer mi camino propio. Hoy estoy casado con el amor de mi vida, que es Ariadna Reyes, como ya os decían, hija de Luis Reyes y Soy la Luna. Nos conocimos desde aquel movimiento de pandillas que ya les comentaba, ¿no? Ese movimiento para niños, desde los 13 y 14 años hemos sido amigos, después novios, ¿no? Y ahora Dios nos bendice siendo esposos, ¿no? La siguiente semana, el próximo domingo, haremos 7 años de casados, ¿no? Aún no tenemos hijos, ¿no? Pero tenemos 6 perritos que amamos, que cuidamos y que nos llenan de responsabilidades y de muchos pelos, ¿no? Como les decía antes de vivir el cursillo, pues viví mucho tiempo las ultrellas y la verdad es que yo sentía en esas ultrellas que la gente tenía algo o les pagaban o les cambiaban el chip o había algo diferente que yo no comprendía, ¿no? En México las ultrellas por lo regular son en la noche y mucha gente trabaja hasta esas horas, entonces saliendo de esas horas van directo a la ultrella. Y durante un tiempo vendían unas tortas, ¿no? Unas tortas que son como unos emparedados o unos sándwiches donde la gente podía comprarlos para comer algo porque pues venían sin comer después del trabajo. Y bueno, yo siempre me sentaba con Ari atrás, no me gustaba estar adelante y demás y siempre la gente se acercaba a invitarme una torta, ¿no? Y me decía, sobre todo recuerdo a un amigo, un gran amigo que hoy es parte de mi reunión de grupo, al Tigre Toño le decimos, y él me ofrecía una torta y yo decía, aunque me ofrezcas tortas, no voy a vivir el cursillo, ¿eh? O sea, no creas que por una torta me voy a vender, ¿no? O sea, no es mi momento, pero él no lo hacía por eso, ¿no? Yo creía que lo hacía porque quería comprarme con una torta. Yo decía, no valgo una torta, ¿eh? O sea, necesito mi tiempo, ¿no? Pero lo hacía por amistad y yo no lo entendía hasta después de vivir el cursillo, ¿no? O sea, después de vivir el cursillo te das cuenta que lo haces de verdad, que es amistad pura, que intentas conocer a la gente. Entonces, yo viví mi cursillo en el 2010 y para ese entonces en México, sobre todo en Orizaba, más que en México, en Orizaba, ya vivíamos el carisma fundacional, ¿no? Yo tendría que decir que soy un hijo del carisma fundacional. Quizá esto suene extraño para otros sitios, sobre todo para Mallorca, pero en América Latina hay mucha gente que ha intentado hacer este proceso de cambio y acercarse a la fuente, ¿no? Esa fuente viva que ha sido el carisma fundacional, que como sabemos, Dios a través del Espíritu Santo ha soplado en Eduardo y bueno, ha creado este movimiento de amigos y para amigos. Entonces, yo desde que viví mi cursillo siempre viví el carisma fundacional, ¿no? Siempre entendí que vivíamos para ser felices, que vivíamos para encontrar un Cristo normal, cercano y vivo, que vivía con nosotros y que debíamos vivirlo en la normalidad. Y eso fue lo que a mí me encantó porque los movimientos a los que yo pertenecía o en los que yo estaba siempre buscaban tener un momento de oración, buscaba que ayudáramos a las parroquias, buscaba que ayudáramos a los sacerdotes y estaba bien para los que tienen tiempo,
pero para los que no tenían, tenían que dejar a las familias, dejar las cosas personales, dejar hasta el trabajo, porque debíamos cumplir, ¿no? Y erróneamente pensábamos que si no lo hacíamos, le estábamos fallando a Dios, cuando en realidad nos estábamos fallando a nosotros mismos, ¿no? Pues este rollo quisiera yo hablarlo desde el corazón, como lo estoy haciendo ahora, hablarlo desde la experiencia que Dios me ha permitido vivir a través de estos 11 años. Ha habido rollos increíbles que me ha encantado escuchar, rollos en los cuales hoy me he motivado para hablar de ciertos puntos acerca de este momento específico que vivimos y de cómo estamos viviendo las ultrellas, ¿no? Recuerdo mucho a Ramón, a Ramonet, que lo veo por ahí en la cámara, ¿no? Y fueron palabras que taladraron mi corazón, ¿no? Cuando él dijo, de hecho me hizo cambiar la perspectiva que veía yo acerca de la pandemia, ¿no? Cuando hablaba acerca de cuando no podemos salir afuera, tenemos que empezar a crecer por dentro, ¿no? Y eso quedó grabado, ¿no? Como cuando a veces escuchamos a alguien que habla mucho, pero hay un punto clave el cual perfora el corazón y se queda ahí clavado, ¿no? Y el pensar en crecer por dentro me hizo valorar que este momento, a pesar de las dificultades y de las circunstancias que todos vivimos, hay cosas buenas y hay cosas positivas, ¿no? Y como dice el dicho, aunque parezca trillado, hay que ver el vaso medio lleno, ¿no? Y en ver el vaso medio lleno, me pude dar cuenta que Dios no se equivoca, ¿no? Yo tenía planes, como todos, seguramente teníamos planes para el año pasado, teníamos cosas o sueños que queríamos cumplir. Yo, en específico con mi esposa, teníamos la oportunidad de estudiar un máster, algunos estudios en Madrid, y ya estábamos en Madrid justo cuando explotó la bomba, ¿no? Del coronavirus, todo se cerró, nos avisaron que las clases se iban a atrasar 4 meses más, no sabíamos qué hacer, si nos quedábamos en Madrid, si nos volvíamos a México, porque el plan era irnos un año completo y llevábamos todo, porque en México dice el dicho que jalamos hasta con el perico y en nuestro caso jalamos hasta con nuestros perritos, ¿no? Ya íbamos con todos dispuestos a quedarnos un año en Madrid y después pasa esto, ¿no? Y entonces sentíamos incertidumbre, sentíamos miedo, sentíamos preocupación, sabíamos que nuestros padres aquí en México la estaban pasando mal, que estaban preocupados por nosotros, nuestros queridos amigos en Mallorca, Marga y Tony, nos ofrecían su casa, pues vengan a Mallorca. No sabíamos qué hacer, la verdad es que no sabíamos qué hacer, como muchos cuando explotó esto y se quedaron sin trabajo y se quedaron sin salud y hubo problemas económicos y se cerraron empresas. Bueno, pues de la misma manera no sabíamos qué hacer y se nos ocurrió por un chispazo, como los que el Señor manda, ir a visitar a la Virgen en Portugal, a la Virgen de Fátima en Portugal. Yo no sabía cuánto tiempo me iba a hacer en automóvil, teníamos un auto de renta por una semana y yo no sabía cuánto tiempo iba a ser manejando, pero dijimos, pues vamos a ver a la Virgen. Seguramente es poco tiempo, después nos dimos cuenta que no era tan poco tiempo, pero ya estábamos en camino, ¿no? Y fuimos a visitar a la Virgen. Y ha sido el mejor regalo que Dios me ha dado a través de esta pandemia porque la Virgen nos dio una misión especial tremenda. Por decirles algo, la última misa presencial que pude vivir fue en el santuario de Fátima. Llegamos justo a la hora y justo cuando entramos a visitar el santuario estaban celebrando misa en ese momento, ¿no? Y escuchamos una misa tremenda, especial, pudimos comulgar y fue la última misa presencial que hemos hecho porque a través de todo este tiempo pues hemos intentado cuidarnos, estar en confinamiento y no hemos podido más ir nuevamente a una misa. Pudimos visitar a la Virgen, hacer 2 o 3 rosarios, estar 2 días allí y nos dimos cuenta que la Virgen, la Madre de Dios, le da sentido a todo, ¿no? Que el sufrimiento no es sufrimiento si se le tiene a ella, ¿no? Que la preocupación no es preocupación si nos encomendamos a ella y a su hijo, ¿no? Y entonces, desde esa vez que fuimos en febrero, no hemos dejado de rezar el rosario todos los días, todos los días. Esa ha sido nuestra misión de rezar el rosario todos los días. Primero en familia, primero con mi esposa, después con algunos primos de mi esposa. Después nos dimos cuenta que este regalo que la Virgen nos había encomendado, teníamos que hacerlo crecer. Y entonces empezamos a invitar a otros amigos, ¿no? Hoy tenemos una reunión de rosario todos los días a las 9 de la noche, hora México, donde rezamos entre 20, 30, 40 personas todos los días, ¿no? Casi vamos a cumplir un año, ¿no? Y ha sido un regalo especial para todos porque le ves el sentido diferente, ¿no? A esto me refiero con que cuando no puedes crecer hacia afuera hay que crecer el corazón, hay que crecer la espiritualidad, hay que crecer en esa comunicación con Dios. Y entonces las cosas ya no son tan difíciles, ¿no? Entonces ya no es tan preocupante el decirle a Dios, Señor, me pongo en tus manos y tú sabrás si habrá trabajo, tú sabrás si habrá salud, tú sabrás si habrá comida, pero sé que no me abandonas, ¿no? Como así piensas en el pequeño, en el más pequeño de esos pajaritos, seguramente pensarás en mí.
y Dios ha socorrido y Dios ha sido muy generoso y hoy nos da esta misión pues de seguir en oración, ¿no? En el libro de Vertebración de Ideas, Eduardo Bonín, Francisco Forteza y Bernardo Badel, que seguramente todos o muchos le conocen, el libro, por supuesto, yo tampoco tuve la oportunidad de conocer a Eduardo, dice, unánimemente habéis conocido en que lo vivido aquí durante estos 3 días debería durar siempre. Efectivamente, esto debe y puede durar para siempre. Vivir un cursillo perenne. ¿Y cómo podríamos vivir un cursillo perenne? El mismo movimiento nos lo ofrece a través de la reunión de grupo y la ultrella, ¿no? Esta ultrella que para muchos es el aliciente de vida, ¿no? Es nuestra crema, nuestra pomada para quemaduras, ¿no? Que cuando nos sentimos tristes sabemos que llega el momento de ver a los amigos. Antes de la pandemia, pues seguramente estaba llena de abrazos, de alegría, de comunicación, de bromas, ¿no? De aquella visita, ¿no? Para hacer la oración final, ¿no? Y escuchar los rollos de todos los amigos. Pero después de esto también nos han invitado a innovarnos, ¿no? A recrearnos, a ser creativos, a actualizarnos, tal y como lo es el Evangelio. El Evangelio es actual y es nuevo, siempre estará vigente. Así debemos ser como cursillistas. Es esta la invitación a ser como cursillistas. Y no han tardado nada, ¿no? Hoy poder vivir las ultrellas virtuales ha sido el mejor regalo porque además se han roto barreras y paradigmas no antes vistos, ¿no? Hace tiempo que empezamos con los cursillos. Yo viví mi cursillo en junio del 2010, como se los digo, y en septiembre estábamos viviendo un cursillo de cursillos en Bahía Blanca, Argentina, donde algunos de ustedes nos conocimos personalmente, ¿no? Y fue pues mi primera experiencia dentro del movimiento y la verdad es que me sentía obviamente como un amateur, ¿no? Como alguien sin experiencia, como temeroso, pero yo sabía que era un momento muy especial y muy importante porque en ese momento conocimos gente muy especial, ¿no? Estuvo Toño Punget, como ya lo decían, conocimos a nuestro amigo Osvaldo Meloni, estuvo Arsenio Pachón, estuvieron gentes muy importantes, personas muy importantes allí del movimiento, gente que era muy importante en sus sitios de origen, ¿no? Y me sentía como en una película, ¿no? Si algunos han visto Harry Potter y han visto la película de la Orden del Fénix, ¿no? Cuando se reúnen todos en una mesa porque pues van a hablar cosas importantes, ¿no? De esta trama, así me sentía viendo esas mesas llenas de todos estos amigos, ¿no? Hablando del movimiento, hablando de Eduardo, animándose unos a otros, compartiendo amistad, así me sentía con gente muy importante, que después se hicieron mis amigos, ¿no? Que después fueron mis amigos entrañables, ¿no? Y fueron tan entrañables en el momento más especial de mi vida, en el año que ha marcado mi vida y mi existencia, porque ha tenido el momento más especial y feliz de mi vida, pero también el más triste, ¿no? Tendría que decir que he tenido peores años que el año de la pandemia, ¿no? En ese año, pues me casé con Ari después de un noviazgo largo de 8 años y medio, donde pues nos llenamos de amor y de cariño, y cuando llegó ese momento especial de unirnos frente a Dios, pues estuvieron presentes nuestros amigos, aquellos amigos de cursillos, y vinieron amigos como Tony Marga a nuestra boda, como Juan Ruiz y Conchita, como Toño Puñed y su esposa, estuvieron aquí, como nuestros amigos que hicimos en Paraguay también, Isabelino y su esposa también, pues fueron momentos especiales que después lo entiendes, ¿no? Después con el tiempo te das cuenta que es amistad, o sea, que es un regalo de Dios, que el mejor regalo de Dios que nos ha dado dentro del movimiento ha sido la amistad de los amigos, ¿no? Leía por ahí en su perfil de Carlos Muñoz, ¿no? Dice, prefiero perder el tiempo con amigos que perder amigos con el tiempo, ¿no? ¿Qué frase tan profunda? A lo mejor parece un chiste, pero qué frase tan profunda, ¿no? Hoy que no podemos ver a los amigos presencialmente, físicamente, que no podemos abrazarnos, nos damos cuenta del valor que tenían esos momentos únicos y especiales, ¿no? Ese momento de poder estar con ellos, de poder abrazarles, de poder hacer un chascarrillo, de poder caminar juntos hacia la capilla para hacer nuestra oración final, son momentos que se quedan en el corazón, ¿no? Que anhelamos como nunca. Yo en lo personal los anhelo como nunca, poder volver a estos momentos, pero tampoco es que la estemos pasando mal. Como les decía, nos hemos actualizado, ¿no? Hemos intentado hacer vida la finalidad que tiene nuestra ultrella, ¿no? Estar en comunicación, que esta comunicación sea normal, que tiene que ser única, que tiene que ser semanal, que tiene que haber, que tenga que ser la reunión de grupos, que tenga que ser normal y cercana y sobre todo el alcance de todos, ¿no? Y con esto pues me recordaba mucho que en algunos sitios la ultrella es tan bonita, tan alegre, que como todo, se corre el riesgo de querer agregar cosas, ¿no? Y en algunos sitios diferentes, seguramente no en su sitio de origen,
pues han intentado incluir cosas especiales, bonitas, claro que son bonitas. Tener una Eucaristía, por supuesto que es lo más especial, poder encontrarnos con Jesucristo es lo más especial, pero no es parte de la ultrella, no es la ultrella, la Eucaristía no es la ultrella, y en algunos otros sitios una hora santa, ¿no? Es especial poder tener una oración especial de hora santa, pero no es parte de la ultrella tampoco, ¿no? Hacer cantos y alabanzas, porque obviamente hay que dar gloria a Dios siempre, es muy bonito y es muy especial, pero tampoco es parte de la ultrella, ¿no? Y estos terminan siendo a veces riesgos de nuestra propia ultrella. Querer agregar cosas o anexar cosas simplemente porque son bonitas o son especiales, empieza a desvirtuar el sentido y la finalidad que tiene la ultrella. Y es compartir en la normalidad, y es ser más amigos, y es vivir lo fundamental cristiano, y es encontrar gente allí para hacer reuniones de grupo. Es escucharle a Dios a través del rollo de cuarto día de alguna persona. Esa es la finalidad, sencilla y básica, cosas que hemos podido aprender y hemos podido vivir, sobre todo en lugares tan hermosos como Mallorca, ¿no? Yo cometí un error tremendo cuando fui la primera vez a Mallorca. Me tocó estar en las terceras conversaciones de Cala Figuera, y en el grupo de amigos donde reflexionábamos los rollos, me tocó estar con Jaime Galmés. Y Jaime Galmés, para los que le conocieron y para los que le han escuchado, para todos es sinónimo de amor. Pensar en Jaime Galmés es pensar en la persona que más amor tenía en su corazón, es pensar en un viejecito que vivía y se desvivía por la gente, ¿no? Y que solamente pensaba en Dios, ¿no? Yo le escuché muchas veces y les digo que cometí el error porque cuando llegué, como todos, quisiéramos saber más de Eduardo Bonín, ¿no? Quisiéramos saber más de él, conocerle, saber anécdotas de la gente, pero esto me limitó a conocer a la gente que le rodeaba, a la gente que le conoció, que son ellos mismos propios santos y es ellos mismos gente de Dios, ¿no? Yo quería encontrarle a Eduardo a través de la gente, pero eso me limitó a no conocer a las demás personas, ¿no? Lo entendí después, y aún así Dios me dio y me permitió la bendición de poder volver a Mallorca en más ocasiones, ¿no? Y darme cuenta que Mallorca está lleno de Eduardo por la gente que vive allí, no solo por Eduardo, sino la gente que vive el carisma fundacional. El carisma es algo que Dios ha dado a Eduardo, por supuesto, pero Eduardo lo compartió con todos para que todos seamos esos herederos del carisma, todos y cada uno de nosotros, con nuestras cadaunadas, con nuestros errores, con nuestras acciones, con todas las virtudes que tenemos, ¿no? Y entonces conocerles ahora desde otra perspectiva ha llenado mi vida de amor, de alegría. Siempre que pienso en mi lugar favorito es Mallorca, y no por sus hermosas playas o por sus calas o por sus castillos o por su deliciosa comida o las paellas tremendas que Marga nos ha preparado, no por eso, sino por los amigos. Siempre que pienso en Mallorca, me reflejo en los momentos únicos que hemos compartido, donde no importa si es un café o una copa de vino, donde no importa si es caminando a través de las calles del centro de Mallorca o es en la casa de alguno de los amigos. Es ese momento único, especial, donde compartimos de tú a tú, donde compartimos los corazones, donde nos ilusionamos, donde creamos, donde soñamos, donde nos ilusionamos, ¿no? Ese es mi lugar favorito, el lugar donde comparto la amistad. Y ya para ir aterrizando un poco, no me quisiera alargar tanto, el lunes celebramos una fiesta muy especial para nuestra iglesia. Hemos celebrado la fiesta de San Pablo, pero a San Pablo, que es nuestro apóstol y nuestro santo preferido de cursillos, no se celebra la vida de San Pablo porque haya nacido ese día San Pablo o porque haya muerto ese día San Pablo. La fiesta es específica y tiene un nombre muy peculiar y se refiere a la conversión de San Pablo. La fiesta es la conversión de San Pablo. Y cuando escuchaba esto, veía que se acercaba esta fecha y pudimos disfrutar de una Eucaristía virtual. Escuchando la homilía, me dio una luz tremenda, ¿no? Una luz tremenda de entender este momento justo, lo que vivimos después de un cursillo. Y es que yo en mi profesión soy diseñador gráfico y también fotógrafo, ¿no? Entonces, cuando estudié yo fotografía, me tocó todavía por ahí del 2007 revelar los últimos rollos, ¿no? Aquellos carretes de fotografías que se tenían en unos rollitos, me tocó revelarlos, ¿no? En mi clase de fotografía. Y si algunos conocen un poco el proceso, pues ese rollito que metíamos a la cámara, seguramente todos conocemos, vas a un cuarto totalmente oscuro, tienes que sacar el rollo en esa oscuridad porque si le da luz, de momento, en ese principio, se vela el foto, se echa a perder y se estropea. Tienes que llenarlo con dos líquidos diferentes. Primero, un líquido revelador. Tienes que mojarlo con ese líquido revelador a completa oscuridad. Y después tienes que meterlo al líquido fijador, donde la imagen que se empezó a ver poco a poco se fija.
Y después de eso, esas diapositivas, esos pequeños cuadritos, los podemos reproducir una y mil veces después, imprimiéndolos ya en papel fotográfico y pudiendo reproducirlos muchas veces. Pues esto de revelar se tiene que hacer en la oscuridad, se tiene que hacer en el completo aislamiento de la luz. Tenemos que tener ese encuentro con un líquido revelador. Y cuando yo pensaba en esto, pues me hacía darme cuenta que era mi vida completa antes del cursillo. Tenemos que entrar en esa profunda oscuridad, encontrarnos y revelarnos en esa película de mi vida, encontrándome con Dios, encontrándome conmigo mismo y después fijando esos momentos únicos para mi vida. ¿Para qué? Para después, si los quiero reproducir y hacer un cursillo perenne en la ultrella y en la reunión de grupo, lo podemos hacer siempre, siempre que volvamos a la fuente, siempre que volvamos nuevamente al fuego. Podemos reproducir una y mil veces eso que vivimos en el cursillo y entonces tener un cursillo vivo y perenne para siempre, ¿no? Hemos tenido muchas oportunidades de conocer amigos en todo el mundo, en Estados Unidos, en Argentina, en Paraguay, en Cuba, en Chile, en Bolivia, tantos amigos que hemos hecho y yo me siento mimado precisamente por eso, porque el Señor ha permitido mostrarme que Dios es el mismo Dios en todos lados, seguimos al mismo Señor, en México, en Jalapa, en Estados Unidos, en Mallorca, es el mismo Señor. Y las personas, como lo decían Eduardo, huimos de nuestros miedos y vamos hacia nuestras aspiraciones. Pero lo que me ha quedado claro en todo este tiempo es que es más fácil hacerlo en compañía, que es más feliz y es más bonito compartir nuestras penas, compartir nuestras alegrías, vivir esto que el carisma fundacional nos ha enseñado en la unidad, en la amistad, y que si no hay amistad y si no hay unidad en nuestras reuniones y en nuestra vida, tampoco estará Dios. Si no hay amistad y unidad, si no hay perdón, si no hay sanación, es que tampoco está Dios, ¿no? Tampoco Dios está en ese movimiento. Entonces, simplemente decirles que Dios nos ha dado un regalo tremendo, que ha sido el cursillo, el movimiento. Nos lo ha dado para preocuparnos y ocuparnos en lo más esencial. Como lo decía Eduardo, la ultrella es la cenicienta del movimiento de cursillos, porque es la más valiosa e importante, pero la más ignorada. Si nos enfocáramos y nos ocupáramos por hacer vida a nuestra ultrella con nuestros amigos, pero no la ultrella en el momento exacto que dura una ultrella, que sea una hora u hora y media, sino la ultrella que se hace vida todos los días, viendo a los amigos, hablándole a los amigos, disfrutando con ellos. Hoy, en palabras de mi suegro, ¿no? Hacer nuestro metro cuadrado virtual, ¿no? Porque ahora es virtual. Hemos roto las barreras y con esto decimos a pesar de la pandemia. A mí me tocó ver gente que sufría porque su secretariado o sus directores o la gente que estaba a cargo del movimiento, sus torres de mando, por así decirlo, les prohibían acercarse al carisma fundacional porque estaba prohibido. Y ellos sufrían porque les decían que si se acercaban a un cursillo de cursillos o a unas jornadas de reflexión, estarían vetados del movimiento, ¿no? Como si fueran dueños del Señor, como si fueran dueños de poder vivir al Señor. Hoy se ha demostrado a través de esta pandemia que no hay límites. Nadie nos puede exigir que no nos conectemos desde nuestro teléfono y veamos a nuestros amigos de Europa o de Sudamérica o de Norteamérica o de México, ¿no? Que podamos poder concretar una reunión de grupo y hacerla a través de Facebook o de WhatsApp. Hoy los medios están. El Señor es muy inteligente. Nos mandó una pandemia, pero también nos mandó medios para poder seguir comunicados. Más comunicados todavía que antes, porque antes fue difícil. Fue difícil pasar tantos años visitando a los amigos de diferentes lugares y ellos anhelando en algún momento poder vivir una ultrella con gente de Mallorca, conocer a todos esos amigos que se hablan en los libros. Hoy está al alcance de un clic. Hoy está al alcance de sentarte en el ordenador o la computadora y conectarte y vincularte a la ultrella de Mallorca o de Panamá o de Bolivia o de Perú o de donde se te antoje, ¿no? O de todas, ¿no? Ya me imagino, lo han dicho en otras ocasiones, Eduardo estaría vuelto loco, seguramente estaría conectado todos los días a las ultrellas de todo el mundo. Y entonces, pues es pensar que el vaso ha estado medio lleno, que hemos pensado que estaba medio vacío, claro, porque hay muchas dificultades económicas, de salud y gente que ya no está con nosotros, que anhelaríamos que vivieran esto. Pero el vaso está medio lleno porque estamos juntos, porque este preciso momento que vivimos ahora con todos nos hace saber que Dios nos ama, nos hace saber que vale la pena vivir, que la gente es importante. Y yo solo decirles que, bueno, desde que conocí a Dios a través de un cursillo, he intentado ser mejor persona con mi esposa, con mi familia, con mi madre, mis hermanos, con mis suegros, con mis amigos.
y que a lo mejor lo sigo intentando y que a lo mejor cometo muchos errores y sigo metiendo las patas, intentando sacarlas con elegancia. Pero lo que sí puedo decirles es que nunca había sido más feliz que cuando conocí al Señor a través de un cursillo de colores.